Yo creo que vamos empezando. Lo primero, toda la gente, primero que vaya cogiendo o su redneck, o su octavo arte, o su cerveza de la popular. Ay, mándame Que por Italia un poco de cervezas de esas, tío. habrá que mandar, porque habrá que amenizar esto con una cervecita antes, ¿no? Claro, sí. Oye, esa la Bueno, cerveza popular no la conocía yo, ¿eh? sí, la hemos sacado y ya está agotada. Así que, Vale. Pero pero haremos más. es cerveza artesanal de Palencia. Cuenta un poco, a ver, esa yo no lo Es sabía, ¿eh? cerveza, es cerveza artesanal de octavo arte, de la marca esta segoviana. Ah, Nos han hecho una sesión muy rica y se ha agotado, pero la volveremos a reeditar más adelante. bien, bien. Pues Así ahora que ya te pediré que me guardes unas pocas. te guardo, te guardo. Que empezamos hoy Vamos a hablar de fútbol. sin saberlo, sin darnos cuenta, en este día de la radio ¿Eh? hemos invitado a un corresponsal de radio y a una persona que codirige dos podcasts de radio. Antes de empezar, yo creo que es mejor que te presentes tú mismo, qué es lo que haces, a qué te dedicas, dónde vives, que creo que es algo diferente al resto de los que van a estar por aquí. Y eso, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo estoy en Turín, corresponsal de deportes en España. Seguramente que si alguno ha escuchado Deportes de Italia de Onda Cero, pues ahí habrá escuchado. O sea, estoy para España con Onda Cero. También colaboro con una radio chilena que se llama Radio Cooperativa y estamos siguiendo todos los jugadores chilenos que están en la Serie A, sobre todo en el Inter. Hay Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que conoceréis. Y bueno, luego diversos proyectos televisivos. Pues, nada, viene para aquí el Real Madrid, entonces habrá que realizar algún proyecto, algún reportaje, o con España con la Sexta, o en el caso de Sudamérica con ESPN hemos realizado algún reportaje, alguna conexión, informando de algún tema en concreto, con CNN en español, cuando empezó toda la pandemia ya hace un año, que parece mentira. Y bueno, ahí estamos. Bueno, no me he presentado, soy Mario Vago, evidentemente, que la gente que me sigue en Instagram, pero la gente de Valencia a lo mejor no me conoce. Y además estoy bastante relacionado con el tema de fútbol popular, gracias al proyecto Wanderers de Fútbol del Pueblo, que ya creamos hace bastantes años, que la idea era cuando no tenían ningún tipo de voz los proyectos donde el aficionado se agrupaba para crear un club donde las leyes estaban hechas por los aficionados, los estatutos del club, todo se hacía con el visto bueno del aficionado y se hace con el visto bueno del aficionado. Y, por ejemplo, hemos podido seguir como Unionistas de Salamanca, ha crecido poco a poco y está ahí en segunda división B, ahí además muy, muy, muy arriba. Por cierto, estuve viendo hace poco en este periodo de Navidad. Y bueno, la idea de Wonder es al final plasmarlo primero en una página web, en un podcast y en proyectos audiovisuales que hemos hecho. Y lo que has dicho, además de eso, del proyecto Wonders del Fútbol del Pueblo, de estar como corresponsal, tema podcast. Bueno, en Onda Cero ahí estamos con Onda Fútbol, aprovechando que hablamos de fútbol popular, de fútbol internacional, perdón, en este caso, o sea, de las ligas, sobre todo Premier League, y desde aquí, desde Italia, desde la Serie A, pues hablar un poco de las historias que hay alrededor del fútbol, que yo creo que nos interesa mucho más de que por qué se odian Napoli y Juventus, por ejemplo, esa historia de rivalidad, a que por qué juega el Napoli 4-3-3 y algo más táctico, ¿no? Es un podcast que es de fútbol internacional, pero para contar historias. Mientras que, bueno, en el tema de Wonders, el fútbol del pueblo del podcast, hablamos pues propio de los equipos que juegan en diferentes divisiones del Estado español, con entrevistas y, bueno, con noticias que nos creemos que son interesantes contra el fútbol negocio. Sí, además en este proyecto, en Wanderers, por ejemplo, pues lo comparto yo contigo. Y además también está por ahí Víctor Gómez, que estará con nosotros dentro de unas semanas y que también colabora contigo en Onda Fútbol, Fútbol. que Eso tiene es. ahí una sección. Le hemos llamado el profesor, ahí hemos jugado un poco de mainstream con La Casa de Papel, porque como él es profesor de historia, pues entonces se nos trae un curso de historia futbolística cada temporada, y cada temporada, y cada fin de semana hay un episodio que
suele estar relacionado con la actualidad, por ejemplo, tema de Copa Libertadores, que ha estado las últimas semanas, ¿no? Como nos ha contado, como Palmeiras, se llama Palestra Italia. Nos ha traído historias que a mí me parecen chulísimas, como el tema de que el Nimes de Francia tiene como mascota un cocodrilo, o un equipo de Austria, creo que era, ¿no? El Bohemians, que tiene un canguro, de por qué tiene un canguro, historia de logos, historia política de clubes, y pues es un poco el resumen de este podcast, ¿no? Ahí está el tema de meter a Víctor Gómez, del profesor, y al final somos toda una familia, Under Fútbol, Wonders, estamos todos por aquí, y obviamente también con la gente de Palencia, claro, que cuanto se puede ir a los estadios, pues volveremos, porque hemos estado bastante. Sí, sobre todo, todavía no habéis visto en directo esa camiseta patrocinada por Wanderers, el fútbol del pueblo, que desde aquí agradezco públicamente la colaboración desde el primer minuto que apareció el proyecto de la Unión Popular de Palencia. Bueno, Mario, cuéntanos un poco, estamos en este momento coronavirus, cuéntanos un poco la actualidad ya sobre todo en Italia. ¿Cómo va esa comparación Italia-España? Tú que estás a caballo entre Turín y Valladolid, cuéntanos un poco cómo está el virus, a ver si se nos va acabando ya dentro de poco. Bueno, en Italia la situación está, digamos que algo mejor en el nivel de contagios, en el nivel de expansión del virus respecto a España, que ha tenido esa tercera ola un poco muy alta, ¿no? Se han saturado los hospitales también mucho. El caso es que Italia ha tenido más fallecidos. Yo no sé si es porque el sistema sanitario español en este caso es mejor, puede ser, no lo sé, pero es verdad que aunque haya habido menos contagios, los hospitales también han estado muy colapsados, y de hecho ha habido restricciones más fuertes respecto a los días de Navidad para evitar que subiesen mucho, porque ya estaba la situación complicada. Por ejemplo, en Nochebuena, Navidad y el día 26 no te podías mover de tu propio municipio y no había excepciones. O sea, se intentó que no hubiese mucha movilidad tampoco en torno a Nochevieja, y esos días además se cerraban todos los comercios. Ahora, hace poco en Piamonte, el tema de los restaurantes les dejan abrir hasta las 6 de la tarde, entonces se puede incluso comer dentro, pero solo comer, no cenar. A las 6 de la tarde ya cierra absolutamente todo, obviamente distancia de seguridad y gel hidroalcohólico y bueno, de máxima seguridad posible también por parte de camareros, mascarilla y todo esto. Pero digamos que la situación en comparación con Palencia es que en los restaurantes se puede entrar y que el toque de queda es un poco más tarde, pero a cambio los comercios y los restaurantes cierran antes también, porque en Valencia puedes estar en una terraza hasta las 8 de la tarde, ¿no? A partir de mañana, sí. A partir de mañana. Bueno. Pero bueno, realmente a nosotros lo que nos importa aquí es un poco más el fútbol. ¿Cómo se está viviendo este coronavirus en el mundo del fútbol italiano? Aquí, por ejemplo, en Palencia, las ligas provinciales, todo lo de carácter provincial se ha suspendido, y lo de carácter regional, que tiene algo que ver con ya ligas nacionales como la tercera división. Es decir, se está jugando la regional porque, claro, tienen que ascender a tercera. Porque la tercera se está jugando. Entonces, sí, entonces, claro, si no, la regional tampoco se jugaría. ¿Cómo se está viviendo allí? ¿Se está jugando sin público, con público? Depende de las zonas. ¿Se ha suspendido las ligas bajas? ¿Cómo va ese tema? Solo se suspendieron las ligas a partir de la Serie D, cuando estalló en torno a finales de diciembre ese periodo que te he dicho que se acotó todo mucho, se evitaron los viajes. Eso fue el único periodo, esas únicas semanas que se han restringido. En el resto, pues mira, por ejemplo, tema público. Italia fue una de las pioneras en abrir con 1.000 espectadores al estadio, y de hecho es algo que están tratando otra vez porque quieren que se repita. Todos los grandes clubes de Serie A y de Serie B, de primera y segunda división de Italia, podían invitar a 1.000 personas. Normalmente pues se utilizaba gracias a los patrocinadores y gente que sostenía el club. Alguno había hecho a sus socios más antiguos. En el Milan, por ejemplo, hubo el homenaje a los sanitarios y gente que estaba en primera línea de fuego contra la pandemia. O sea, que se intentó, bueno, que hubiese alguien en el estadio y que al menos se pudiesen celebrar los goles y que se premiase a la gente o que estaba muy relacionada con el club o que tenía compromisos, como te digo, ¿no? de patrocinadores importantes, o de homenaje en el sentido de que ha luchado contra la COVID. Esto, cuando la tercera ola
apretó, se cerró completamente y lo dicho, se está intentando repetir. De categorías para abajo, pues sí, sí que se está pudiendo jugar. Y de hecho, había bastantes críticas por la sociedad porque incluso las categorías más bajas de, bueno, de pueblos muy pequeños que incluso están, hay una liga que se llama la UISP que digamos que va por una categoría diferente de la Federación Italiana, tiene, es como una liga amateur, podemos decir, también se jugaba. Y los jugadores se duchaban en el vestuario, se podía entrenar, se jugaba sin mascarilla y se hacían test, pero test de, no PCR, sino test de anticuerpos no, Serológico. serológicos, exacto. Entonces como que no había el demasiado control y ahí tiene un poco de polémica eso. Pero bueno, la situación ahora, ya te digo, se va a intentar abrir poco a poco, sobre todo porque casi toda Italia está en zona amarilla, que se llama, y eso va a intentar que se vayan abriendo cosas. Pero, por ejemplo, es paradójico, ¿no? Porque, por otro lado, los gimnasios con todas las medidas de seguridad están cerrados en casi todo el país. Entonces, como yo creo que es medidas, aprieto un poco de aquí, pero de otro lado, hay algunas medidas que están, respecto al fútbol, está más abierto que España, o sea, se está jugando más por ejemplo, la Unión Popular Palencia, si jugase en Italia, podría jugar. Pero por otras cosas, pues eso, a las 6 de la tarde tienes que estar en casa. Entonces no sabes cuál es lo correcto, ¿no? En cada país se está haciendo un poco de una manera. Ya, claro, nosotros nos entró, tuvimos ese debate interno dentro del club de qué hacer, jugar, no jugar, porque muchos de los clubes de nuestras ligas se juntaron y sacaron un comunicado eh, rechazando el jugar, tal, y nosotros en un principio dijimos que sí, pero vista la situación, la misma plantilla nos pidió que el no jugar, unirnos al resto. Nosotros al final, ya sabes, un club popular, lo que diga la mayoría, y se decidió al final unirnos a esos clubes y echarnos atrás y no jugar. La verdad que creo que hay 3 equipos que están inscritos. No sé si jugarán una liga de 3 a 10 vueltas o lo que yo creo que supongo que pase, que la federación termine suspendiendo la liga. No lo sabemos. Y ha habido un comunicado de la federación respecto a incentivar la participación, a decir que se tiene que jugar sí o sí, o incluso No, la verdad, incentivaron un poco porque bajaron, sí que es verdad que bajaron el precio de todas las inscripciones y de todas las fichas, pero y también dijeron que todo equipo que no se negase, sino que renunciase a jugar, no iba a tener ninguna represalia, ni ninguna sanción, ni nada. Simplemente, pues claro, al no competir, pues te ponen el último. y no, Simplemente por lo demás. no ha surgido ninguna idea, ninguna alternativa, ya que son 3 solo los que se han inscrito en la liga, de intentar hacer, no lo sé, ¿eh? A partir de Semana Santa una especie de torneo eliminatorio, un playoff que se quería hacer cuando estaba también la pandemia apretando muy fuerte la primera hora para el fútbol profesional, ¿no? Que hubo ligas como la francesa que decidió parar, otros se reunieron, surgió la idea, en Italia surgió muy fuerte de intentar hacer un playoff, de acabar hasta la jornada 20 y a partir de ahí el octavo contra el primero, el segundo contra el séptimo y así se dirige el campeón. O sea, así se sabe quién es el campeón, se vive el campeón, ¿no? Y con menos partidos, pues juntarlo copiando ese modelo que hicieron en verano en las grandes ligas, pero para el fútbol más modesto. No hay una idea así. Aquí sabemos que tenían miles de ideas y miles de formas para poder hacerlo, para poder competir, pero claro, lo que no se esperaban es que los mismos clubes viesen como peligroso el salir a competir. Es decir, los clubes se han tirado atrás por temas sanitarios, simplemente, por la salud de los propios jugadores, que al final estos son jugadores amateur que tienen su vida fuera del Porque equipo. tienen otros trabajos y que es que se mezclan con mucha gente. Claro, eso es. Estoy viendo por aquí una pregunta que a lo mejor está interesante de nuestros compañeros de la pelota rebelde. Desde allá, desde Sudamérica, ¿Estuviste mandamos con un ellos hace saludo fuerte. poco? Sí, bueno, hace poco ya. Eso es, la gente de la Red Internacional de Fútbol Popular y Rebelde, que el día 16 el martes, se presenta el libro en el Facebook de la Red Internacional y ya mandaremos para acá, para España y para Europa, que vengan libros a ver cómo les vendemos. Pero nos dicen los compañeros
¿cómo se está manejando el tema del fútbol femenino profesional? En Italia, imagino, porque si pregunta o para la, digamos, para la que se pueda jugar y demás. A nivel profesional se está jugando sin ningún problema, obviamente sin público y todo normal. De hecho, Italia sí que después del Mundial de 2018, creo, si ya no recuerdo mal, no, 2019, 18 fue en Rusia, el 2019, que fue el femenino en Francia, Italia lo hizo muy bien, no se pensaba que iba a avanzar tantas rondas, se hizo muy buena fase de grupos y sobre todo las jugadoras tenían mucho carisma y fueron muy famosas. A partir de ahí hubo un boom, digamos, de que sea mucho más tratado por las televisiones con más tirón del país. Y bueno, por ejemplo, la RAI se pueden ver bastantes partidos de Liga Femenina, Sky, que es la plataforma que tiene los derechos de casi todo en Italia, lo retransmite, lo trata bastante bien. Entonces, primera y segunda división sí que se está jugando con normalidad. Bueno, en realidad todas las profesionales. O sea, si no me equivoco, creo que hasta regional sería las cuatro primeras categorías, que son obviamente en el femenino de la segunda ya semiprofesional y la tercera es amateur. Yo creo que esas tres se están disputando con normalidad. Tendría que analizarlo, no he seguido tanto, sé que el profesional sí, pero el amateur, hombre, pues si está haciendo las ligas pequeñas de, como te he dicho, de pequeños pueblos, pues lo lógico es que también el femenino. Nos pregunta por aquí el compañero Pato Rodríguez que si las federaciones han desembolsado dinero para paliar las deudas de los equipos pequeños. En el caso de aquí de España lo que han hecho es facilitarlo. No han dado dinero como tal, sí que han intentado dar alguna ayuda para el tema de test y demás, pero lo que han hecho es reducir gastos, intentar que tengan menos gastos. Sí, facilitan test aquí también para que se pueda controlar si hay algún tema. De todos modos, tampoco, como no se ha parado, no puede haber muchas ayudas económicas. Y es verdad que los equipos de pueblos muy pequeños que viven de la taquilla y que a lo mejor están en Serie D, que es la cuarta división del fútbol italiano, y que vive de eso porque están las pequeñas empresas, pues muchos se la están ingeniando pero y están reduciendo los sueldos a estos jugadores o digamos que la Claro. federación por ahí no ha aportado. La gente se está buscando la vida de aquella manera. Bueno, ¿y tú como periodista, cómo estás viviendo esto del coronavirus? Es otra forma de trabajar diferente, ¿no? Ya supongo que el entrar directamente al estadio será de otra manera, ¿no? Y vivirlo encima, estar allí y ser uno de los pocos que está en el estadio, es algo diferente, ¿no? Es muy raro y además nos estamos acostumbrando, que es lo que me da todavía más impresión, más raro, ¿no? Que estamos ahí, sobre todo ahí con la mascarilla todo el rato, con un montón de distancia entre nosotros, que tienes que cumplir unas reglas muy severas. Por ejemplo, mira, una anécdota son las ruedas de prensa con los entrenadores que se hacen cuando vamos a seguir a la Juventus. Se hacen las ruedas de prensa, en vez de bajar a la sala donde se hace la rueda de prensa, te ponen en el marcador el vídeo de la entrevista, para que tú le veas y lo puedas escuchar y se escucha por el altavoz y lo que responde, pero las preguntas tú las haces desde tu sitio donde haces el partido, con una pértiga, te acercan una pértiga y para que tú hables por un micrófono para que lo escuchen abajo la rueda de prensa. Y es todo como muy raro porque además reverbera mucho su respuesta, no te enteras de las preguntas, es un poco, pero es como una idea que se han inventado para evitar el Zoom, ¿no? Que es lo que se está utilizando yo creo más en España, por lo que he visto con otros compañeros. Entonces, bueno, es muy raro, es como intentar sacar lo máximo posible con lo que se pueda y obviamente por el tema de restricciones, de que solo pueden entrar muchos menos periodistas, en muchos más eventos me he quedado fuera, porque en Italia quiere priorizar a los medios italianos. Está bien que haya gente de fuera y que en España se hable del fútbol italiano, del deporte italiano, pero cuando hay muy pocos sitios, pues obviamente se premia para los medios locales. También ahí, pues digamos que te limita bastante. Claro que el tema del teletrabajo, en mi caso, al ser corresponsal, que te tienes que adaptar a entrar en directo casi desde cualquier lado, tampoco cambia mucho. Pero bueno, sí que cambia que muchas veces, pues, para entrar a contar la noticia tienes que estar en tu casa en vez de
a la noche en muchos sitios porque ya está todo el mundo fuera o lo que sea, no se puede hacer entrevistas con jugadores, no te puedes acercar, desde que todo esto empezó no puedes tener accesibilidad a hablar con los jugadores, aunque sea solo de récord para ver cómo estás, cómo, ¿no? Todas estas cosas, pues eso sí te limita mucho más tu trabajo. Pero bueno, por eso digo que en cuanto al teletrabajo, puedes seguir trabajando con más o menos igual. Lo que pasa es que tienes mucho menos acceso a la información. Ya son unos cuantos añitos que estás por allí, por Italia. Sí, sí. ¿Y cómo se vive esto de ser corresponsal de una tele, vamos, en tu caso, de una radio, o y ahora de la sexta que has empezado, de una tele? ¿Cómo se vive esto de ser corresponsal de un medio de tu país en otro país? Y todo este proceso que supongo que has ido viviendo con la experiencia y con lo que ha sido los años y poco a poco allí en Italia y concretamente más en Turín. A mí lo primero que me pasa es que muchos días estoy hablando solo en italiano, porque en los trabajos que tengo aquí y demás, y para estar con la gente y vivir, tengo que hacer todo en italiano. Ya llevo un tiempo aquí que pienso mucho en italiano y en bastantes directos me pasa que quiero decir algo rápido o tal y digo un itañolismo. O sea, esto me pasa bastante. Con el tiempo de descuento, por ejemplo, el tiempo de recupero, bastantes cosas, ¿no? Que son como cosas muy rápidas que se parecen mucho y si piensas en italiano te sale. Yo creo que la gente que ha vivido mucho en países fuera de España, en Inglaterra o en Alemania o en misma Italia y demás, que cuando ya piensas en otro idioma, ostras, es complicado, ¿eh? Es que hasta sueñas en italiano y eso te cuesta cambiar el chip. Y lo segundo, bueno, digamos que está bastante guay porque tienes algo diferente que aportar. En el sentido de ser corresponsal, como muy pocos españoles están viviendo en Italia, conocen la forma de los italianos de hacer ciertas cosas. Entonces me gusta mucho mostrar eso, ¿no? No, mira, en Italia aquí es diferente que en España porque los italianos son unos cabezones, no sé. Para la forma de organizarse por un partido, para la forma de vivir en cuanto a, no sé, a preparar un evento como puede ser, mira, me viene a la cabeza ahora que estamos preparando cosas de Atalanta, el evento que hacen todos los veranos, obviamente sin COVID, que se junta en un aparcamiento, la fiesta de la DEA, la fiesta de Atalanta, y se montan y llegan ahí la gente con tractores, con toda la maquinaria pesada y encima de una de ellas el presidente, ¿no? Y se mezcla con la gente y es todo mucho más una hermandad, ¿no? Bueno, pues pequeñas historias, yo qué sé, muy ligado en Turín, aquí el Grande Torino, explicar lo que fue, lo que significaba para la gente. Y luego Italia tiene una cosa que yo creo que en otros países puede ser parecida, pero no es igual, y es la forma que el fútbol está en absolutamente todo. En la política, obviamente, en el día a día de que vas a ir a comprar al supermercado, en cualquier trabajo que busques, aunque no sea relacionado con el fútbol, alguien del trabajo te va a preguntar, bueno, ¿y de qué equipo eres? ¿No? Y para hablar, para jugar al comunio de aquí que se llama el Fantacalcio, que es una absoluta enfermedad. O sea, está muy mezclado con todo y a través del fútbol es muy fácil contar absolutamente todo. Entonces, Mira, eso. tenemos una pregunta por aquí que creo que puede ser interesante. Cejo Niño nos pregunta y dice, me parece interesantísimo el hecho que el equipo de Turín sea el Torino, teniendo al supercampeón en la misma ciudad. ¿A qué se debe? ¿Motivos sociales? ¿Puede ser que venga del Grande Torino y de Superga? Ya de paso, pues nos explicas un poco, yo lo sé, pero a la gente qué es Grande Torino y qué es Superga. Claro, ves una de estas cosas, ¿no? Imaginaos en una ciudad española, como puede ser, que es la tercera más poblada, pues no sé si es Valencia, probablemente, ¿no? Creo Imaginaos que que sí. toda la ciudad de Valencia, no toda la ciudad, pero la gran mayoría, el 60% de la ciudad, anima al Levante, a pesar de que el Valencia sería campeón de liga de los últimos 10 años, ¿no? Que es algo que está pasando en Italia, que la Juve lleva 9 años seguidas ganando el campeonato y bueno, este año de verdad que está un poco más abajo, pero va a estar luchando, a ver qué pasa. Y es una razón social, obviamente. Ahora entramos con lo que fue el Grande Torino en los años 40,
en esa década, que acabó pereciendo en un accidente en 1949, el 4 de mayo, en la Basílica de Superga, en ese pequeño monte donde viajaba, ya que se acabó estrellando. Pero al final el Torino nace de la gente que era más noble de Turín, digamos, de la gente de la ciudad, y la Juventus, aunque también nace de gente que estaba estudiando en un liceo, en una escuela, digamos, con ascendencia inglesa, y por ahí venía el tema del fútbol, incluso se funda antes la Juventus que el Torino. Bueno, pues a pesar de eso, la Juve empieza a ser potente justo pues a finales, en los años 50, cuando después de que perece el Grande Torino. Y lo hace con la inversión que tiene la Fiat detrás de la Juve. La Fiat es la propietaria de la Juve. Fiat empieza a vender muchísimos coches en toda Europa, no solo en Italia. Tiene mucho dinero, entonces tiene que ampliar la fabricación y viene muchísima gente del sur de Italia a trabajar a la Fiat. Y uno de los requisitos que había que tener para estar trabajando en la Fiat es luego ir a animar a la Juve el fin de semana, ¿no? Entonces, mucha gente del sur de Italia, que toda su familia vino desde el sur para trabajar en Turín, en la Fiat, se hizo de la Juventus. Mientras que la gente más así de Turín, más normal, más que no tenía otros trabajos, pues se quedó animando el Torino. Todo esto con, digamos, la épica que llevó que el Grande Torino en los años 40 era el equipo más grande de Italia, conquistando 5 scudettos seguidos, jugando un fútbol al ataque extraordinario en una época de posguerra donde había mucha pobreza y donde el Grande Torino, los jugadores estaban muy cerca de la gente. Podría ser algo similar a lo que es el fútbol popular de ahora, es decir, se iban a lo mejor a jugar contra la Fiorentina y llevaban productos típicos de Turín a Florencia y lo repartían a lo mejor entre los socios y gente que estaba, ¿no? Era todo muy humilde, o la gente, los grandes capitanes como Valentino Mazzola, como Bacigalupo, la gente que estaba, que tenía más nombre, después de entrenar se quedaba y a lo mejor volvía en el tranvía con la gente hablando tranquilamente, ¿no? Un fútbol donde no había la distancia que hay ahora entre grandes estrellas y gente que le admira, ¿no? Tampoco había ese seguimiento fantástico que hay, ¿no? Al punto de volverse loco solo por ver a tu fan. Bueno, pues esa unión que se creó entre el Grande Torino y el hecho de ser el equipo de la gente que estaba allí ha hecho que durante la historia, y sobre todo el hecho de que el Grande Torino falleciese en lo más alto, porque en el 1949 todavía un equipo ganador, y de hecho jugó un amistoso, el avión donde volvían se estrella después de jugar un amistoso porque la liga prácticamente la tenían ganada, hace que se cree pues una especie de mito, ¿no? Y que ese equipo sea recordado para siempre y que quede ahí la leyenda, y que todos los años, el 4 de mayo, todos los seguidores de Turín vayan hasta Superga a recordar el sitio donde ha fallecido ese equipo y se lean los nombres de los jugadores, de toda la gente que falleció ahí. Se crea una liturgia que hace que el espíritu del Torino sea todavía muy, muy importante, muy fuerte, a pesar de todas las desdichas que tienen en la historia, porque también en los años 60, 70 ha tenido bastantes cosas negativas. De hecho, ya en los años 2000 se quebró y se tuvo que rehacer. O sea, que es una historia muy dura, muy trágica, pero que tiene una leyenda a la que se aferra ahí la gente y son orgullosos de decir que han tenido el mejor equipo de Italia y probablemente de la historia en ese periodo de tiempo y desde que se inventó el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, la gente es orgullosa de tifar, de animar a un equipo que no consigue trofeos, pero que es muy auténtico. Sí, como dicen los del Rayo, sería la hostia ganar. Eh, Torino, por cierto, que este año eh, está bastante abajo en la clasificación. Ha jugado Europa League hace poco contra el Athletic y fue un hermanamiento muy bonito entre Athletic y Torino. Y este año está ahí luchando para mantenerse en Serie A. pues a ver si sube para arriba, que aquí somos muy del Torino. Pasamos un poco a hablar de fútbol popular, que creo que es más lo que puede ayudar a la gente, porque estas charlas también son un poco para estas charlas o encuentros o lo que sea con todos los que vais a pasar por aquí. Una de las ideas es también eh, formarse.
crear un poco de educación de fútbol popular en la ciudad de Palencia, que vemos un poco que a lo mejor es lo que nos falta y lo que creemos que nuestra afición tiene que tener, ¿no? Sobre todo conciencia de fútbol popular. Fútbol popular, ¿qué es el fútbol popular? Hay muchos conceptos, tú y yo hemos estado en varios encuentros de fútbol popular y creo que es el debate que hemos tenido en todas las asambleas de esos encuentros y nunca hemos llegado a algo concreto que digamos, esto es fútbol popular. ¿Qué es para ti el fútbol popular? Yo creo que es verdad que hay muchos tipos de fútbol popular. Eso dices que había gente que discutía si, oye, es que el fútbol, el equipo de mi pueblo es fútbol popular, porque nos juntamos todos, decidimos qué se hace, qué se vota, se hace un campo nuevo, nos demos de patrocinador, gastamos tanto en fichajes, gastamos tanto en... Absolutamente eso puede ser fútbol popular, pero también viene acompañado de unas iniciativas que primero se censure un tipo de negocio o sea, un tipo de abusos que se están realizando en torno al fútbol para hacer negocio. Y es muy claro con el tema, por ejemplo, de las camisetas o de llevar el Mundial a Qatar, ¿no? O de crear nuevas competiciones como lo están haciendo la UEFA simplemente para sacar dinero. O hacer que la Champions sea un club de ricos donde sea casi inaccesible su entrada, ¿no? Denunciar eso de alguna manera y sobre todo también que haya unas iniciativas sociales de integración, de utilizar el fútbol para que sea el medio para integrar a gente pues que a lo mejor es discriminada por mil cosas, ¿no? Sexo, religión, país de origen, mil cosas, ¿no? Entonces, el fútbol tiene que ser un vehículo para integrar, para que todo el mundo pueda tener opción de tener oportunidades en el mundo del fútbol, en la vida y lo que sea, ¿no? Por ejemplo, que es fútbol popular en pequeñas realidades también, que puede pasar en Italia, en Roma, Liveri Nantes. Es un equipo que incluso compite en categorías oficiales bajo la Federación Italiana, pero es un equipo, es una organización que ayuda a todos los inmigrantes sin techo que están por Roma, que por desgracia en Italia hay un gran problema de inmigración, y a través del fútbol les ayuda a reinsertarse en la sociedad. ¿Es un equipo popular? Pues que no compite en categorías profesionales, bueno, pero utiliza el fútbol para que todos estemos juntos en torno a un balón, se discuta, dar oportunidades y sobre todo, bueno, pues lucha un poco también que haya que alquilar un campo, ciertas medidas que asfixian para que ciertas organizaciones no puedan tener facilidades para que haya más integración en torno al fútbol, ¿no? Bueno, pues por eso digo que no tiene que ser simplemente un club popular como el que mucha gente puede estar pensando que sí, que sobre todo en España, Unionistas de Salamanca, por ejemplo, ¿no? Un socio, un voto, obviamente, pero no tiene por qué ser un equipo con unos estamentos, con un que hagamos esto, no. Incluso las realidades más pequeñas pueden ser fútbol popular. Y eso es lo que yo creo que tenemos que sponsorizar a nivel de todos, de cada uno, ¿no? Está muy bien que luego cada uno, pues oye, está animando al Barça o lo que sea, tal, porque nos gusta el fútbol, es un deporte. Pero estar de verdad con el fútbol que está tocándote aquí todos los días, con la gente que está tocándote. Y aprovechar de eso, que el fútbol tiene un gran poder para agregarnos, para hacer cosas y crear un equipo que sientas tuyo, sobre todo. Mira, como dicen los compañeros y compañeras de la pelota rebelde, que sea una herramienta de transformación social. Yo creo que eso es algo muy importante y principal en un club popular, ¿no? Yo siempre cuando hablo de la Unión Popular de Palencia y me preguntan qué es lo diferente, yo siempre digo que lo que queremos es que sea un lugar de encuentro, un lugar en el que nos encontremos la gente que normalmente a lo mejor nos hemos visto en una asamblea o nos hemos visto, yo qué sé, en un bar, que también nos veamos en un lugar como es un partido de fútbol, ¿no? Que allí también sirva para hacer lazos y de un modo un poco también diferente, ¿no? Que parece que solo nos podemos encontrar viendo un concierto o en un bar, ¿no? Y yo creo que es algo que aquí en Palencia falta, ¿no? Porque la gente no ve el fútbol solo, al revés, solo ve el fútbol como el que sale en la tele, ¿no? Y yo creo que una de las cosas principales que queremos nosotros es que el fútbol eh,
que el Unión Popular Palencia sea alternativa a todo lo demás. Eso lo principal. La alternativa de fútbol popular en la ciudad es el Unión Popular de Palencia. Yo creo que es importante también que la gente de Palencia tiene que saber eso, que no es por seguir a Unión Popular Palencia, no tienes que decir, pues es que o sea, me integraron, yo odio el fútbol del Real Madrid, no quiero ni ver. No, hay mucha gente que, obviamente, el fútbol profesional de primer nivel y eso, pues es un entretenimiento ahora mismo, porque poco más, porque nadie puede ir al estadio y eso está. De hecho, hay fútbol todos los días para eso, para que sea un entretenimiento y bueno, nos gusta también, ¿no? Ver deporte y demás. Pero ese es un fútbol profesional y aparte tú puedes estar contribuyendo a tu entorno cercano gracias al fútbol, gracias a tener tu equipo donde tú decides cómo crear cosas y cómo ayudar a la gente de la zona con partidos de fútbol y sobre todo tener un grupo de amigos muy, muy bueno que te sirve para absolutamente de todo con el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, mucha gente y claro, ahora con la pandemia es normal, ¿no? Pero que se tira todo el fin de semana viendo un partido de fútbol en el sofá. Todos los partidos de liga que te ponen, aunque no sea uno u otro. Oye, pues es mucho más divertido, de verdad, y sobre todo es mucho más pasional, creces más emocionalmente y en todos los sentidos, si en vez de estar a ver todos los partidos de la liga o de la Serie A de ese fin de semana, estás tú organizando tu partido y el equipo verdaderamente es tuyo y además estás con gente en la que confías, que te lo pasas bien y los jugadores los conoces y están contigo, ¿sabes? Esa cercanía que existe en el fútbol popular. Y luego por la noche pues te puedes ver el partido del Real Madrid tranquilamente, que es que una cosa no quita la otra. Sí, o del Rayo, que no tiene por qué ser del Madrid. Bueno, digo porque es el equipo más grande, ¿no? Claro. Que una de las cosas que hablábamos al principio cuando fundábamos el club era si al final lo que queremos es un equipo en el que nos sigamos juntando los amigos que entendemos el fútbol parecido y sigamos pudiendo tomar un café o una cerveza viendo al equipo nuestro. Era uno de los principales objetivos. Sí. Bueno, Ana nos cuenta por aquí y nos pregunta creo que te lo pregunta a ti porque es en singular. ¿Crees que el fútbol popular puede existir en las máximas categorías? Aquí, yo creo que el experto sobre esto eres tú. Ahora mismo en las categorías profesionales, por el estatuto que hay de la federación o de la liga, no sé si para entrar en la liga tienes que ser una sociedad anónima deportiva. Por lo tanto, tiene que haber... Y ley del CSD. Bueno, ley del Centro Superior de Deportes, entonces, ¿no? Entonces te tienes que convertir en una empresa. Tienes que dejar de ser un club para convertirte en una empresa. Y de hecho, a Weekend Wanderers en su momento denunciamos mucho que clubes que económicamente tenían una estabilidad económica muy buena, redundante, que estaban muy bien en el balance de cuentas, les hicieron hacer un aumento de patrimonio por entrar de segunda división B a segunda, Lugo, Mirandés, por eso, porque tienen que convertirse en sociedades anónimas deportivas. Y ahí, pues, a tomar por saco el socio un voto. Por tanto, por el modelo actual que impide que tú sigas siendo un club donde las decisiones se toman de forma asamblearia, es imposible acceder en un modelo de fútbol popular, en un modelo en el que todo se coordina desde la base, las categorías, o sea, acceder al fútbol profesional. Esto en España. En Alemania, por suerte, sigue todavía, y digo por suerte porque hay bastante polémica y quieren abolir, la ley del 50+1. Es decir, de los clubes profesionales, salvo algunas excepciones, como el Bayer Leverkusen, porque tiene la aspirina ahí, la Bayer que lleva toda la vida ligada al club, pues algunas excepciones, las decisiones importantes tienen que ser sometidas al 51% del accionariado que es propiedad de los socios. Es decir, se tiene que llevar a asamblea. Obviamente hay equipos como Unionistas de Salamanca que está, lo repetimos, a un nivel muy alto de fútbol y sobre todo de organización, llevando todo de forma asamblearia, de forma transparente y donde cada acción se vota y se está consiguiendo resultados deportivos muy, muy buenos. O sea que se podría crecer en este modo, pero el fútbol profesional español ahora mismo no lo permite. Sí que es verdad que ahora hay un anteproyecto de ley para abolir esa ley. De todas maneras, ahora mismo
se podría subir, pero se podría subir un año, en el que en ese año tienes la obligación de convertirte en sociedad anónima y si no te conviertes te descienden a segunda B, como le pasó ya hace unos años al Burgos. Sí, ese Por ejemplo aquí sí. nos dice, Yo creo que deberías explicar el ejemplo del Burgos. Aunque sí, seguramente cuando estés con Víctor lo explicará también todavía mejor, pero bueno. sí, Eh, además vamos a hablar de la situación del Burgos, actualmente hablaremos con él, así que sí, pero hablaremos largo y tendido sobre el tema. realmente el club se llevó a votación y rechazaron convertirse en sociedad anónima deportiva y acabaron bajando. No, no lo rechazaron. No consiguieron convertirse en sociedad anónima deportiva. No hubo gente que pusiese capital suficiente para cubrir el capital de la conversión en sociedad anónima deportiva. Que eso, por ejemplo, pues al final lo que lleva es que venga un empresario, pues el empresario a lo mejor, en este caso Burgos no lo consiguió, pero de Miranda, y que tenga una empresa gigante y lo pues haga, compro el 20% del club. Y sin el aval de tres de estos, pues no se puede decir. Estos tres se ponen de acuerdo y decimos, pues ahora hacemos que el Mirandés vista de amarillo, pues ya la temporada. Y los socios, pues Correcto. eso. Pero como dice aquí el compañero de Orihuela, Javi, haremos más adelante, hablaremos con Emilio de Fasfe y hablaremos largo y tendido sobre este tema de las sociedades anónimas deportivas, que creo que en España no hay nadie que sepa más que él sobre este tema. Sí, sí, en ese sentido yo creo que hay asesoramiento jurídico y sobre todo legal, ahí tema. Es que es complicado y yo creo que también está así hecho aposta, que sea complicado, para que organizar un club desde el principio y que vaya cogiendo resultados, al final diga, uff, nos hemos metido en una cosa muy, muy grande, ¿no? Porque al principio están en categoría provincial, incluso en regional, se puede gestionar entre poca gente. Pero cuando empiezas ya a subir, las cosas, las leyes, los fichajes, el dinero, al final lo cómodo es tener a alguien que te lo gestione. Y eso acaba siendo una mala idea por lo que todo el mundo sabe, parece. Mira, vamos a introducir un tema que quería hablar yo contigo, ya que nos pregunta Carlos Kai cuál sería el equipo más representativo o conocido del fútbol popular en Italia. Cuéntanos un poco, ¿cómo está el tema del fútbol popular en Italia? ¿Clubes? ¿Qué tipo de clubes hay? Cuéntanos un poco, y si puedes compararlo con España para que nos hagamos un poco a la idea de la situación. Yo creo que el más conocido, o al menos el que más seguidores tiene, es el Ideale Bari, que se creó ahí en Sur Italia cuando el Bari quebró y se juntaron los aficionados e intentaron rehacer de las cenizas también un club nuevo, saneado, donde los aficionados lo gestionaban y evitar otra crisis que llevase a la ruina al club. Yo creo que Italia tiene una diferencia respecto a España y es que los clubes quiebran con una facilidad absoluta, pero es muy fácil que se rehagan y a partir de ahí compran el escudo viejo, el nombre, el estadio y todo esto y ya están otra vez en Serie A. El caso más claro es el Parma, que hace menos de 10 años que ha quebrado por gente que era incapaz de tener dinero y de engañar. Incluso hubo gente que se presentó sin un duro a comprar el club y luego descubrió que no tenía nadie detrás, que era toda una estafa y el club se hundió automáticamente. Se fundó un club popular con los aficionados, con empresas locales de la ciudad y a partir de ahí, pues como el club iba subiendo, rápidamente estaba en segunda división, se necesitaba inversión de capital, pues ya empezaron a venir empresas fuertes hasta que en Serie A lo han vendido a unos americanos otra vez. Y estamos en el cuento de nunca acabar. Y el Parma ahora está jugando con el descenso otra vez porque hay una gestión no buena de los recursos que tenía el club y pues en prácticamente 5 años vuelta a la historia. En teoría sí que hay dinero, pero claro, como te tienes que fiar de la transparencia que dan algunos dirigentes. Entonces, está bien visto, entre comillas, que el club se ha vendido a una entidad exterior. Ahora mismo en Italia hay hasta 5 equipos que son propiedades de americanos. Es un cuarto de la competición. Y si sumamos al Bologna, que es un canadiense, son 6. Es más de un cuarto de la competición del profesional, que es de capital extranjero. En este contexto donde está bien visto esto, este modelo de negocio, las realidades del fútbol popular tienen poco seguimiento respecto a España. Sobre todo a nivel deportivo, que no llegan tanto en los escalones. Pues están en categorías regionales el Ideal de Bari, es Ancona, que a través de la Fundación sosteníamos Ancona, también desde muy abajo. El Centro Leboschi, pues es un centro cultural que poco a poco compite, pero a nivel incluso provincial. Atlético San Lorenzo es un barrio de Roma
que ha sido muy castigado y que se busca la vida prácticamente para tener un campo, porque les llega justo para el campo, o sea que están a nivel de Roma. Entonces, no pueden crecer mucho porque la gente no tiene el apoyo suficiente y sobre todo, también pasa una cosa en Italia, que las categorías, digamos, muy bajas se pueden permitir comprar jugadores, digamos, dar salarios altos a jugadores. Hay muchos equipos de regional, pero de regional, de tercera regional, es decir, el séptimo escalón de fútbol profesional en Italia, que el club es de el empresario del pueblo. Y aprovechando los chanchullos que tiene y demás, paga a los jugadores un sueldo de la leche por detrás. Claro, por eso se lo puede permitir, porque de lo que no declara tal, pues entonces, ¿qué pasa? La mayoría de futbolistas, pues que son jóvenes, que escalando, ¿dónde van? A un club donde me van pagando y donde voy a poder seguir subiendo escalones poco a poco, o en un equipo de provincial que sé que no tiene un duro, que no van a pagar nada y qué tal. A poco que despunta se van. Entonces, futbolísticamente tampoco pueden subir por méritos deportivos. Entonces, son realidades muy pequeñas respecto a España, por desgracia. Y es más, a mí me suena, esto ya corrígeme, me suena que hay incluso algún club popular que no compite en, en ligas federadas, que Correcto, sí, sí. compiten en otras ligas, rollo como aquí está Interpueblos o cosas así. Sí, sí, algo así. Por ejemplo, en Turín también han creado uno de un barrio, de San Salvario, me parece que se llamaba, de Santa Giulia, ahora no recuerdo exactamente, y juegan, pues nada, pues contra equipos de chavales que no tienen una organización clara, no hay un claro entrenador, cada vez se cambian. Son realidades, pues eso, muy autogestionadas y que están también muy ligados a centros culturales, a políticamente a lo mejor demasiado para atraer a más gente, porque hay demasiadas, digamos, etiquetas políticas que atraen mucho a la gente, o sea, que no atrae a la gente, que la evita. Entonces eso hace que, insisto, que sean realidades, bueno, que sí, que existen, que denuncian muchas cosas y que tienen una organización buena, pero en muchos casos por ser politizada y otra cosa, y en otros casos porque tampoco quieren crecer ellos mucho más, porque así les va bien, pues se quedan en eso, en realidades provinciales, incluso de barrios de ciudades grandes. Ujú. Bueno, y hoy que es el día de la radio, pues creo que nos tendrías que contar una anécdota que tengas buena relacionada con la radio, ¿no? No vamos a acabar porque ya llevamos un buen rato, llevamos casi una hora. Ostras. No vamos a acabar simplemente con datos y datos. Cuéntanos una anécdota que tengas tú relacionada con la radio. A ver, tengo una de cuando justo una bronca de una estrella de fútbol. Que me tocó ir a cubrir la final de la Champions de la Juventus contra el Barça en 2015 en Berlín. Así fue un poco improvisada y tal, porque justo estaba siguiendo la Juve ese año, pues la Juve, y al final me acreditaron a la última hora, entonces, bueno, para allá. Claro, como la acreditación llegó a última hora y tal, pues llegar con los vuelos y todo eso era un jaleo. Y yo llegaba justo al límite para el día antes del partido a hacer las ruedas de prensa. Entonces, claro, ya estaba justo sobre la hora, de esto que entrar corriendo, pides perdón, ya, tal, y había que recoger la acreditación y en este pues había una cola. Digo, perdonad, que es que empieza la rueda de prensa, tengo que recoger la acreditación y demás. Y en aquellas daban un polo, fijaos, es que lo que es Adidas, para que veáis en los grandes eventos. Adidas compra a los periodistas con un polo para que te lo den. Entonces te lo dan todo seguido y tal. Y un poco me colé, dije, hubo gente que se medio quejó, y yo sin mirar quién era, dije, que sí, no os preocupéis, hasta luego. Total, no me conocía nadie, toma por saco. Nada, voy a trabajar a los ruedas de prensa, ya voy a la situación de la radio. Bueno, aquí está. Y estaba ahí el amigo Hristo Stoichkov comentando para el Barça. Llego y dice, así que encima trabajas para Onda Cero, ¿no? O sea, que tú eso que te has colado, que me has hecho ahí, nos has hecho un desplante de no sé qué, tal. Y me pregunté de un evento grande, Stoichkov cabreado todo el día conmigo porque me había colado en la cola para que consiguiese la acreditación y no sé qué, y no me tragaba. Ya tenía Stoichkov tragado, encima de dónde ha salido, que viene tarde, tal, no sé qué. Y fue mi primer gran evento que cubrí, con Stoichkov prácticamente cada 2 minutos mirándome mal y muriéndome de la vergüenza, tío. Ya la radio También te ahí digo, intentando...
que Stoichkov esté cabreado no es algo, no es una sorpresa. No, hombre, no. Pero fue gracioso, digo, joder, no era un personaje que se ha creado, ¿no? Y yo decía, preguntaba sobre la lluvia, no sé qué. Bueno, como dejaba recaditos en directo, como diciendo, este no tiene ni puta idea, no sé qué, porque ya totalmente cruzado. Pero bueno, hay que saber eso. Bien, bien. Sí, sí. A ver, la gente, si tenéis preguntillas por ahí, aparte de las que ha habido antes, es momento ahora Mira, sobre temas que no hayamos hablado. una cosa del corresponsal que es dura, no es dura, pero que es graciosa y tal, es como, claro, como tienes que preguntar siempre por jugadores españoles o sudamericanos que están en equipos de Italia, al final, o sea, tú puedes dar la vuelta a la pregunta como quieras, pero al final siempre es lo mismo. Dime algo sobre Morata, sobre Llorente, sobre Alexis o lo que sea. Y hay gente, hay entrenadores ya que me tienen calado. El que está del Atalanta, yo creo que el Atalanta es un equipo que cae muy bien en Champions y demás, y que les gusta que esté arriba. Bueno, porque está el Atalanta, Gasperini, allá tanto es así, cuando me acuerdo que estaba un chileno que se llamaba Mauricio Pinilla, y le preguntaba siempre por Pinilla, tal, no sé qué, y dice, ¿qué pasa ya? ¿Eres más familia de Pinilla, que vienes a preguntarme todos los días? Y ya no me respondía, se cabrea muchísimo. Aquí ha venido ya la familia de Pinilla, el amigo de Pinilla, no sé qué. Y luego estaba en la Juve, en la época de Morata, también Allegri, que ya me veía directamente y no me dejaba ni hacer la pregunta. Mario Gago anda a hacer, la de Morata, venga, te voy a contar de Morata. Morata no juega mañana, vale, está bien, no está lesionado. ¡Oh! Graciosísimo, Allegri, ojalá vaya para el fútbol español porque te da anécdotas 100.000 y te trata muy bien. Pero buen rollo, no sé qué, hombre, que es Navidad de Morata, bueno, pues cuando a ver si le fichaba, bueno, vamos a ver si un pensierino de Natal para Morata, no sé qué, vale, era la leche. Y ya ha señalado, ya está el pesado preguntando sus movidas. Quedas un poco de eso, ¿no? Del puto pesado que va ahí a preguntar sus tonterías. Pero que son importantes para el A ver, país. tenemos pregunta por aquí de Pato Rodríguez que nos dice, ¿cuál es el mejor clásico o partido que te haya tocado vivir en Italia con hinchas en los estadios? Supongo que se refiere más al ambiente. A coreografías y tifo y demás. Yo creo que el derby más bonito que hay que ver por estadio, forma de vivirlo y colorido es el derby de Génova. Y yo creo que lo habéis escuchado muchas veces. Pero es que el estadio de verdad que es muy guapo, a pesar de ser incómodo, que drena muy mal, que hay veces que hasta que cae agua cuando está lloviendo desde los techos y demás. Pero cómo hacen la coreografía toda la curva y el club local que está por todo el estadio y las bengalas por fuera y cómo de verdad ves que la ciudad está dividida en dos partes y cómo se vive, bueno, es una pasada. Además tuve la suerte, yo creo que hicimos algo para Wander, eso no me acuerdo, yo creo que habrá algo de YouTube Sí, o para la revista Caixa y ahí contamos y estaba metido y tengo anécdotas muy chulas de gente que lo vive, da igual que bajes. O sea, ese es uno de esos derbis que da igual que bajes, que lo importante es ganar el derby. Y iba ahí entrevistando por ahí, por fuera, y un abuelote súper simpático. Para España se habla de Génova, qué maravilla, tal, no sé qué. Dice, acuérdate que vamos a ganar 1-0 con gol de Maxi López, el que estaba en el Barça. Y justo ganó la Sampdoria, yo creo que 2-1, no sé qué. Y da la casualidad que el tipo estaba cerca de la zona de periodistas. Y entonces se ve que me ha visto, se saltó el cordón, te lo dije, tal, que hemos ganado la Sampdoria. Y esa forma de vivirlo para mí me parece una locura. O sea, guapísimo, guapísimo como es. Pero yo creo que, por ejemplo, el derbi de Milán, las coreografías que mezclan historia, un poco de vacila al rival, honor de tal, son muy, muy guapas por espectacular, es el más bonito. El derbi de Turín pues tiene mucha historia, además, sobre todo cuando se juega en casa el Toro, porque la gente anima un montón y porque también se prepara mucho, y ganar un derbi siendo del Toro a la Juve, que pasa una vez cada mucho, es algo que gente llorando. Entonces, por eso te digo que es que el fútbol, o sea, en Italia, una pasada. Pero si tengo que elegir uno de vivir, yo qué sé, me haría un viaje a ver un derbi, el derbi de Génova. Muy bien. Es uno de los que a mí me gustaría vivir. A ver si Más preguntas. temporada 21-22, ¿no? ¿O qué? Tengo tantos campos y partidos que tengo pendientes que me gustaría ir. Bueno, yo creo que tú viviste el San Paulo y Hamburgo. No, fui 15 días antes. Pero estuviste viendo el San Pauli, pero no fue el derby. Porque San ese yo creo que Pablo es un y derby que Colonia. tiene que ser un derby muy, muy chulo también, ¿eh? Y se puede, bueno, estar todo el Tiene día. buena pinta.
y estar por San Pauli y tal como has estado, tú que lo conoces guay. Y bueno, hombre, el caso de, fíjate que hablamos de fútbol popular. El caso de San Pauli no es tanto popular porque no sigue la forma de que todos se involucran. Pero es verdad que tiene una forma de integrarse en torno al barrio que es casi popular, podemos decirlo, ¿no? Lo soportamos, lo apoyamos. Ujú. Sí, San Pauli además, eh, además de tener el 50+1, el presidente sale de la curva, es decir, sale de gente comprometida con el club. Entonces, que ahora ya no está donde estaba antes, en esos estamentos, en la grada a pie, pero Mm. la mentalidad que tiene es la mentalidad que todos creemos de qué es el San Pauli, ¿no? Y aparte de todo eso, eh, hay, yo qué sé, estás en los aledaños del Millertor y cada 2 pasos que das hay un puesto de una asociación de aficionados que apoya a los refugiados. Andas otros 2 metros y hay un puesto de aficionados que han hecho un fanzine sobre, yo qué sé, contra la homofobia. Es decir, que el barrio ya es, se puede decir que es un barrio popular. Sí, sí, vamos, que todo está, la gente del barrio está también metida en el club para hacer, bueno, pues para vivir alrededor del partido, sí, sí. Pero nada, lo dicho, te tomo la palabra, hay que ir a un derbi San Pablo y Hamburgo, también. Ojalá. Bueno, llevamos una horita, veo que no hay más preguntas. Yo creo que la idea era eso, de estar charlando una hora, tampoco ser pesados y dar aquí la turra. Esto se lo dedico a mi colega pareja de la FRAC, que siempre me dice que doy la turra. Y, Fíjate que sí, sí, y que cuando hacemos los encuentros de fútbol popular y demás y eso, es que hay muchas veces no quiere hablar y eso, pero cuando habla aquí el amigo Pirri, me dan cuerda. exacto, exacto. Ay, si se contase todo lo que pasa en los encuentros de fútbol popular. Y eso, vamos a ir terminando. Simplemente vamos a recordar que el martes 16, en el Facebook de la Red Internacional de Fútbol Popular y Rebelde, va a ser la presentación del libro del primer encuentro que se hizo durante el confinamiento. Sí que es verdad que los que vivimos en Europa nos viene un poco mal porque es a las 12 de la noche, pero bueno, eh, supongo que vamos, se quedará luego grabado en el Facebook y lo podremos ver sin ningún problema. Y el sábado que viene, la segunda charla de este encuentro, estos encuentros de Hablemos de Fútbol, será el sábado a esta misma hora, a las 9:30, con Íñigo Arza, directivo del Unión Cruceares y además codirector del fanzine Polvos de Talco, que creo que está por ahí también conectado aquí escuchando, y que nos va a hablar un poco del fútbol popular en general y sobre todo concretamente de, del Unión Cruceares, que creo que es un ejemplo de club popular diferente a lo que todos pensamos. Mira, te da las gracias hasta el presi, Mario. Gracias por tu colaboración. Ojalá pueda ir a visitaros pronto, ojalá. Ojalá que nos veamos ya Hablamos. la temporada que viene partido y nos podamos ver antes de ver un partido por lo menos y tomar unas cervezas tranquilamente y que este bicho nos deje ya en paz de una vez y que vuelva a ser todo como antes o incluso mejor, que eso lo veo más complicado ya. Esos 3 partidos en Valencia son maravillosos y que cuando vuelva toda la normalidad que la gente se anime porque yo he podido disfrutarlo y merece mucho la pena. Se lo pasa uno muy bien, sí, un popular Valencia. Nos vemos, Mario. Un Un saludo, saludo. gracias a todos por estar ahí. Chao.